Bendiciones, ¿cómo están, hermanos? Bien, bien. Con frío o calor, todos bien por la gracia de Dios, ¿verdad, hermana? Amén. Por favor, acompáñenme, o primero no apaguen sus celulares, pero mínimo bájenle el volumen, por favor, y vamos a evitar cualquier distracción que pueda haber. Vamos a evitar cualquier movimiento innecesario, contestar teléfonos, ir al baño y subirnos, levantarnos lo más posible. Entiendo que hay cosas que son inevitables, así que por favor tengan la confianza, pero si no es necesario, vamos a mantener nuestras mentes y nuestros corazones enfocados en la palabra de Dios en esta mañana. Y vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 5 para continuar en nuestro estudio a través de esta epístola tan hermosa. Vamos a estar en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 21. 15 al 21. ¿Ya están ahí? Si tiene la Biblia de las Américas, está en la hoja 1205. 1205. No sé si ustedes han notado cómo giró esta carta desde del inicio del capítulo 4. Realmente ha sido tan práctica para nosotros. Nos habló de unas grandes teologías y doctrinas cristianas en los primeros 3 capítulos, y luego ya en los últimos 3 capítulos realmente ha sido muy práctico para nosotros, y cómo Pablo anima a los creyentes, a nosotros, a los hermanos de Éfeso, a mantener esa unidad en la iglesia, porque no hay nada que glorifica a Dios más que la unidad en su iglesia, ¿verdad? Yo espero que ustedes, tanto conmigo, sean impactados por estas verdades tan sencillas que Pablo está mencionando aquí, y que podamos captar el contenido de este libro, no solo con nuestras mentes, porque es muy fácil tener esa fe intelectual, ¿verdad? Esa fe que decimos, yo conozco lo que dice la palabra de Dios, pero haces la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros debemos tomar lo que entendemos con nuestra mente y también captarlo con nuestros corazones para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Bien rápido les voy a dar un repaso de la semana pasada, luego vamos a leer nuestra escritura, orar y vamos a entrar de lleno a nuestro estudio. ¿Okay? La semana pasada estábamos viendo en el versículo 8 al 14. Allí Pablo habla sobre nuestras vidas y nuestras interacciones con el mundo. Si usted se la perdió, realmente era un gran mensaje de Pablo para la iglesia en esos versículos. Lo pueden encontrar en la página de YouTube si gustan escucharlo. Y allí describió cómo la vida del cristiano es una vida de luz. Y él contrasta esta idea de luz y que somos hijos de luz con las tinieblas, es decir, las vidas de los mundanos, las cosas que ellos hacen. Ese es el contraste de la semana pasada, y en esos pequeños versículos Pablo argumentó que nosotros, los cristianos, como hijos de la luz, estamos llamados a reflejar esa luz a través de una vida en santidad y en rectitud moral en todo lo que hacemos. Solo así podemos brillar como la luz del mundo. Esto significa que nuestras vidas deben verse diferentes a las vidas de aquellos que están en el mundo. El mundo está oscuro. Realmente podemos decir unánimemente que la vida está en tinieblas, que lo que vemos a nuestro alrededor es pura maldad, porque ellos en el mundo aman las tinieblas, aman las malas obras, porque aman a su Señor, que no es Jesucristo. Les encanta practicar cosas vergonzosas, como dijo ahí Pablo en el versículo 12. Este tipo de vida y conducta vergonzosa es inadecuada para los que se llaman y los que son hijos de luz. Por lo tanto, Pablo dice 2 veces en el versículo 7 y luego en el versículo 11 que nosotros, los hijos de la luz, no debemos participar en las cosas del mundo.
Es decir, no debemos nosotros entrar con ellos a su ámbito y hacer las prácticas que ellos hacen, los que viven en las tinieblas. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz. Así que la iglesia, si espera cultivar esa unidad que Dios quiere para su iglesia, debe hacer todo lo posible por expulsar esas obras de maldad, esas obras de tinieblas de nuestras vidas, si queremos esa unidad. Con este mismo sentimiento de división, digamos, entre la luz y las tinieblas, ahora va a hablarnos sobre la sabiduría y la necedad. Es la misma idea, pero con dos nuevos conceptos. Vamos a ver lo que Pablo dice, lo que Dios nos dice en el versículo 15 al 21. Dios hablándonos nos dice en Efesios 5, del 15 al 21. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por el tiempo de canto que tuvimos, que pudimos unir nuestras voces y cantarte a ti con todo nuestro corazón. No solo nuestras emociones, pero también con nuestra mente, escuchando y cantando palabras y cantos que son dignos de ti, que son dignos de tu gloria. Te damos gracias por eso y Padre, pedimos que nos bendigas en esta mañana. Sabemos que tu palabra no sale en vano, así que pido que por tu Espíritu tu palabra haga su obra, que cumpla su propósito, el propósito que tú tienes para tu pueblo. En esta mañana te quiero pedir oración por nuestros hermanos en Rialto, nuestros hermanos en Ensenada, Tu Vuelta a Cristo, también en Paris, California, y por los otros hermanos que tenemos aquí, hermanos en la fe, aquí en Tecate. Te doy gracias por el ministerio y la obra que estás haciendo en la Iglesia Metodista Libre con el pastor Moy. Pido por él, pido por su congregación, por los siervos que le apoyan ahí también, Padre. Sigue bendiciéndolos y nuestros otros hermanos que tenemos aquí en esta ciudad también. Fortalécelos en esta mañana, no por la astucia del hombre, sino por la simplicidad de tu palabra y por el poder de tu Espíritu. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Les pido una disculpa hoy, estoy un poco seco. No sé por qué, tal vez porque me tomé ese café antes de subirme al púlpito. Haré todo lo posible por no interrumpir más con agua. El título de la enseñanza de hoy es Unidos en Sabiduría. Unidos en Sabiduría. Y si usted ha estado aquí, hemos visto, no recuerdo cuántos ya son, pero el tema de la unidad. Ahora nos toca ver el tema de la unidad a través de la sabiduría. Y en estos versículos vamos a ver básicamente 3 puntos donde Pablo nos dice cómo la vida cristiana debe manifestarse. Son 3 puntos. El primer punto se encuentra en el versículo 15 al 16, es debemos vivir vidas sabias, vidas sabias. El punto número 2, vidas separadas, que son del versículo 17 al 18, vidas separadas. Luego el último punto, punto número 3, vidas sinfónicas, vidas sinfónicas, del versículo 19 al 21. Y si usted no entiende lo que significa sinfónica, no se preocupe, se los voy a explicar más adelante. Y una de las cosas, cuando recién empecé a enseñar aquí, las personas me decían,
Oye, Dani, como que bájale con esas palabras raras, esas palabras grandes o temas teológicos muy complejos, como que ya bájale, ¿no? Pero no pude hacer eso. ¿Por qué? Porque ustedes son inteligentes. Ustedes no necesitan que yo les hable como niñitos pequeños. Ustedes son llenos del Espíritu Santo y sabios, por lo tanto. Vamos a seguir adelante con estos temas y con cosas más complejas. Ok, ahí están nuestros 3 puntos. Vidas sabias, vidas separadas y vidas sinfónicas. Vamos a comenzar con con el punto número 1, donde Pablo anima a los efesios a vivir vidas sabias. Versículos 15 y 16 dicen: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por favor, si alguien necesita una Biblia, alce la mano y le haremos llegar una Biblia, ¿ok? Es importante que usted esté fijándose en la palabra de Dios, no en el mono que está acá arriba, ¿ok? Ahora, empezando aquí en el versículo 15, Pablo usa esta frase por tanto, y lo usa para conectar lo que está a punto de decir con lo que ya dijo. Ya dijo algo, y ¿qué dijo en esos versículos anteriores? Nos dijo que nosotros somos hijos de luz y que no debemos participar con las obras vergonzosas de las tinieblas. Y ahora dice por tanto. Ya dicho eso, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. En este versículo, el tener cuidado o andar cuidadosamente, así como lo dice también como sabios, es básicamente lo mismo. Son sinónimos. Esto describe al cristiano y cómo el cristiano debe caminar cuidadosamente, consciente de su entorno. Espiritualmente hablando, estamos siempre, tenemos nuestra guardia, ¿no? Siempre estamos atentos a las artimañas del diablo. Así nos anima Pablo a estar. Un cristiano que sabe dónde está su tentación va a ser sabio, ¿verdad? Y no se va a acercar a esa área. Eso es lo que significa ser sabios o caminar con cuidado. Pero ¿por qué Pablo sentiría la necesidad de decirles a los efesios que fueran conscientes de su entorno? ¿Por qué? Por la misma razón que tú y yo necesitamos ser atentos a nuestro entorno. Porque dice 1 de Pedro 5:8 que nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo está esperando. No sé si ustedes han visto los leones. Los leones son muy pacientes. Esperan por el momento preciso. ¿Y qué están esperando esos leones? Están esperando cuando un animalito, digamos en este caso, una de las ovejas se separa del rebaño y de la protección de su pastor. Eso es lo que el diablo está ahí como león paciente y león rugiente, esperando para esa ovejita que se desvía. Si nosotros entramos al capítulo 6 de Efesios, versículo 16, vemos allí que Pablo nos anima a tomar el escudo de la fe para protegernos de los dardos encendidos del maligno de Satanás. Tenemos que entender que en ese versículo no dice, toma el escudo de la fe en caso de que Satanás lance dardos. No dice eso. Pablo sabe que los dardos vienen hacia nosotros y esos dardos vienen nos guste o no. Por eso Pablo dice aquí a los cristianos que deben estar y andar cuidadosamente esperando esos dardos, cuidadosamente viendo a su entorno, esperando esos dardos que vienen hacia ellos, hacia nosotros. Entonces el cristiano debe ser sabio. Es decir, no debe ser ignorante a los complots de Satanás.
Necesitamos ser vigilantes y sobrios siempre. No solamente el domingo. De domingo hasta el próximo domingo debemos ser vigilantes y sobrios. Debemos entender que estamos bajo una constante persecución espiritual del reino de las tinieblas y por lo tanto, cada paso que demos como cristianos debe ser un paso bien calculado, un paso cuidadoso, pasos con discernimiento, pasos sabios, para que no seamos tentados y no caigamos en pecado o en error. No tengo que decirles cuántos hermanos piensan que son sabios y salen de la protección de la iglesia local, porque ya son maduros, ellos pueden hacer las cosas sin preocupación. ¿Y qué sucede? Caen en error moral, en error doctrinal. Y no lo digo para jactarme o los que estamos aquí, que permanecemos en esa protección del rebaño. No digo eso. Lo digo porque debemos aprender de esos errores. Hermanos que no han escuchado las palabras o si lo han escuchado, solamente lo han comprendido con su mente, pero no lo han llevado a cabo en sus vidas. Por lo tanto, caen en error doctrinal, en error moral. Es trágico, pero yo creo que podemos aprender. Debemos ser sabios, debemos mantenernos alertas. Si miramos nuestra vida a través del lente de Efesios capítulo 6, versículo 16, que esos dardos vienen a nuestras vidas, nos veremos obligados a vivir cuidadosamente y sabiamente mientras atravesamos, mientras progresamos en nuestro peregrinar en esta vida. Pablo nos dice exactamente cómo podemos vivir vidas sabias. Lo dice ahí dándonos una prescripción y una advertencia en el versículo 16. Primero, la prescripción. La prescripción es que los cristianos deben aprovechar bien el tiempo. Debemos aprovechar bien el tiempo, es decir, debemos ocuparnos en lo bueno. Debemos no desperdiciar las oportunidades de hacer el bien. Los cristianos deben aprovechar cada oportunidad para poner en práctica el fruto que Pablo mencionó en el versículo 9 de bondad, de justicia y de verdad. Cada momento, cada decisión que tomemos debe ser una oportunidad para hacer el bien, porque sabemos que así como hacer el bien está la oportunidad y la opción de hacer el mal. Así que la forma en que pasamos nuestro tiempo revela mucho acerca de nosotros. Me incluyo, es cierto. No sé si ustedes lo saben, pero cuando alguien está aburrido, cuando alguien no tiene nada que hacer, es una buena oportunidad para la tentación. Debemos estar caminando sabiamente, usando bien el tiempo. Nuestro tiempo debería invertirse en aquellas cosas que tienen valor eterno, en aquellas cosas que realmente importan, no a mí, sino al reino de Dios. Cosas como compartir el evangelio con los perdidos. ¿Eso tiene valor? ¿Valor eterno? Absolutamente. Tener comunión con otros santos para edificarse unos a otros también tiene valor. Servir a los demás con amor, eso tiene valor. Y usar nuestros dones espirituales como hijos de luz para bendecir a los que nos rodean. Eso tiene valor eterno. Nosotros podemos invertir nuestro tiempo allí. Debemos recordar continuamente que cada día que se nos da es una oportunidad para traerle gloria a Dios a través de esa vida y a través de las cosas que hacemos en esos días, ¿no?, que Él nos da. Debemos hacer el bien para los demás y traerle gloria a Dios con nuestras vidas cada día, cada oportunidad que tenemos.
Es un gran regalo, un gran privilegio el tener estos días como hijos de luz, pero también es una gran responsabilidad porque nosotros tenemos, como les dije anteriormente, una decisión que tomar. Hacer el bien, usar bien nuestro tiempo o usarlo de una forma mala, vana, insignificativa. Pero debemos entender que tanto el hombre espiritual, el cristiano, como el hombre carnal, el mundano, viven con esta misma idea de cómo puedo aprovechar bien mi tiempo. La diferencia radica en cómo cada uno interpreta lo que es aprovechar bien mi tiempo. El hombre carnal sabe que tiene tiempo limitado y dice, tengo que conseguir carros, tengo que conseguir dinero, tengo que conseguir un nuevo puesto en mi trabajo, tengo que conseguir poder, fama. ¿Para qué? Para ampliar mi reino. Así voy a usar bien el tiempo. Y lo que termina sucediendo es que esa persona es engañada por Satanás y él va y engrandece su reino a través de cometer cualquier tipo de pecado para ver ese engrandecimiento. Por otro lado, el cristiano, el hombre espiritual, y cuando digo hombre, digo mujeres y hombres, cuando somos cristianos, tomamos esa misma idea de cómo podemos aprovechar bien nuestro tiempo y decimos, ¿qué puedo hacer para beneficiar, para aportar algo al reino de Dios? No a mi reino, al reino de Dios. ¿A quién puedo servir? ¿Cómo puedo edificar? ¿O a quién necesita escuchar el mensaje de salvación? Esas son las cosas que vienen a la mente de aquel hombre o aquella mujer espiritual. De cómo puede usar bien su tiempo. El cristiano puede aprovechar su tiempo invirtiendo en aquellas cosas que realmente importan. Cuando nos ocupamos en aprovechar bien nuestro tiempo, usar bien nuestros dones, usar bien nuestros recursos, ¿qué va a suceder? No vamos a caer en esas costumbres malas que saturan esta vida. No vamos a hacerlo. La advertencia de Pablo es eso, de que aprovechen bien el día porque los días son malos. Ustedes me conocen y no es por ser bien dramático, pero Pablo no dice que los días contienen cosas malas. Él no dice que contienen cosas malas. Él dice que los días son malos. Hay una gran diferencia. La verdad es que el mal y la tentación están por todos lados. En la iglesia, afuera de la iglesia, están las tentaciones. Está el mal. El aire que respiramos está impregnado de pecado y el suelo sobre el cual caminamos está corrompido. La Biblia lo menciona. ¿Por qué? Por el pecado que entró al mundo. Debemos ser conscientes de esta verdad porque muchos dicen, no están tan mal las cosas. Pablo dice, sí, están tan mal. Debemos ser conscientes de esto y vivir sabiamente a la luz de esta verdad de que todos los días, por más bendición que sean de Dios para los hijos de luz, realmente son malos. Ahora, una herramienta que usted puede poner en práctica en sus vidas para ayudarlos a vivir vidas sabias, y a mí también, ¿ok? No es que estoy apuntando el dedo, para nada. Pero una herramienta que podemos poner en práctica es cada vez que tenga que tomar una decisión, de ir o no a la fiesta, de ir o no a un lugar donde yo sé que van a estar ahí haciendo cosas que no convienen. Debemos preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿qué es lo que más glorifica a Jesús? ¿Qué decisión puedo tomar que más glorifica a Jesús? Con eso yo creo que muchos vamos a evitar grandes problemas. Punto número 2, vidas separadas.
Es decir, así como nos dijo que debemos vivir anteriormente como hijos de luz, separados, no participar en las obras de las tinieblas, debemos separarnos, ahora debemos separarnos como sabios de la necedad. Debemos separarnos, dice el versículo 17 y 18. Así pues, no sean necios, ¿ok? Esa es una categoría de gente, ¿ok? No sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, ahí les va, de la misma categoría de los necios, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución y la sabiduría, sino sean llenos del Espíritu. Vemos ese contraste, ¿verdad? En el versículo 17 nos da un contraste y en el versículo 18 nos da el mismo contraste. Debemos ser separados de estas cosas, ¿no? Nuestras vidas deben ser diferentes a las vidas de aquellos que están en el mundo, aquellos que Pablo llama necios o insensatos. Debemos vivir vidas que están diferentes a ellos. Nuestras vidas, como Pablo dijo en 2 de Corintios 6:15, no debería tener nada en común porque no hay comunión entre el creyente y el incrédulo. No debe haber nada en común. Si tienes más en común con los amigos mundanos que con tus hermanos, hay un gran problema. Me gustaría decir que los cristianos están obedeciendo este mandato muy bien, pero sería una mentira. La verdad, tantos cristianos hacen cosas que no convienen. Y realmente el mundo ve al cristianismo, y con razón, lo ve con disfavor porque ve lo que los hijos de la luz están haciendo. Los que deben ser sabios. El mundo ve lo que están haciendo y dice, pues, ¿para qué necesito eso? No debemos ser cristianos superficiales, como el mundo es superficial. No debemos ser indisciplinados, como el mundo es indisciplinado. No debemos ser infructuosos e insensatos, como el mundo. No. Debemos ser cristianos maduros, espiritualmente fuertes. Debemos ser fieles y con discernimiento y andar con discernimiento. Dios sabe que la iglesia necesita desesperadamente levantarse de esa siesta espiritual y moral en la que se encuentra en este momento, como dijo él en el versículo 14. Necesitamos despertar. En el versículo 17 nos ordena a entender cuál es la voluntad del Señor. Es decir, cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas, para cada uno de nosotros aquí que es un cristiano. Debemos entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros y cómo podemos hacer esto. ¿Cómo puedo saber lo que Dios desea de mí? Y no solo desea, escúchenme, requiere de mí, no para salvarme, sino porque ya soy salvo. Requiere esto de mí. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Qué es eso que Dios requiere? Solo a través de tiempo en oración y tiempo en estudio cuidadoso y diligente de las Santas Escrituras. Solo así nosotros podremos discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Fuera de estas disciplinas de la oración y el estudio diligente de la palabra de Dios, no hay ninguna otra fuente donde nuestro entendimiento va a ser iluminado para entender la voluntad del Señor para nuestras vidas. No hay. Con todo respeto, esos pastores no son la palabra de Dios. Los que están en YouTube o lo que sea, no son. Ellos no van a iluminar, no son el Espíritu Santo para iluminar nuestro entendimiento a la voluntad del Señor. Ellos son comentaristas como este mono acá arriba. No soy nada más. Por eso siempre les digo, abran sus Biblias. No me crean. Abran sus Biblias. Porque al fin de cuentas, nadie va a llegar al cielo y va a decir, pues mi pastor me dijo.
Eso no va a ser una buena excusa. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, orando y estudiando la palabra de Dios. Muchos cristianos le ruegan a Dios, déjame escuchar tu voz, háblame, muéstrame una señal, mientras sus Biblias acumulan polvo. Es triste, es lamentable. La Biblia parece más una reliquia para traer buena suerte a la vida que la palabra de Dios viviente para su pueblo. Qué triste. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios esa es la descripción de la palabra de Dios. Si nosotros creemos que la palabra de Dios es lo que la palabra de Dios dice ser, que es viva y eficaz, que es más cortante que cualquier espada de doble filo, que es poderosa para discernir, ¿por qué la ponemos a un lado? ¿Por qué? ¿Por qué la descuidamos? ¿Por qué no entregamos tiempo para estudiarla? No estoy hablando de ese devocional diario y nada más. Estoy hablando de un estudio diligente de la palabra de Dios. Te diré por qué muchos cristianos no lo hacen. Porque no quieren saber verdaderamente la voluntad de Dios para sus vidas. No quieren, no les interesa. Oración y estudio. El autor Lehman Strauss dijo lo siguiente acerca de este versículo que estamos viendo. Dice, la vergüenza de la iglesia cristiana es el triste y trágico descuido de la lectura cuidadosa de la Biblia por parte de sus miembros. Él escribió esto en 1957. 1957, y es relevante hoy. Esto describe a los miembros de la iglesia cristiana por lo general. Sin duda, sigue siendo la misma vergüenza de la vida cristiana en el año 2021. Es triste. Si pretendemos conocer al Señor, si decimos ser hijos de luz, debemos conocer su libro, lo que Él ha dicho a través de su santa palabra. Porque solo la palabra del Señor revela la voluntad del Señor para nuestras vidas. Si quieres escuchar la voz de Dios, si quieres que Él te hable, que Él te diga su voluntad para tu vida, abre tu Biblia, léela, ora, tráele a Él todas tus preocupaciones y deja que Él te hable a través de su palabra. Pero seamos honestos, entender con nuestra mente la voluntad de Dios no tiene valor a menos que realmente la obedezcamos. Ni un amén. No tiene valor. El conocimiento de la verdad es tan bueno como lo que hacemos con ese conocimiento. El conocimiento de la verdad es algo que debe entrar aquí y afectar aquí y mover estas cosas, nuestras manos. Si solo somos oidores de la palabra y no hacedores, nos engañamos a nosotros mismos, dice Santiago 1:22. Les voy a repetir eso. Si somos oidores de la palabra y no hacedores, nos engañamos, nos autoengañamos a nosotros mismos, dice Santiago 1:22. Luego en los siguientes dos versículos, en el 23 y 24 de Santiago 1, dice, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Vamos a pausar ahí, ¿ok? Imagínense un hombre que dice, quiero ver cómo estoy. A ver, me acerco al espejo. Ay, mira, tienes una mancha por acá y una mancha por acá.
Dice el siguiente versículo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona era. Nos miramos y digo, wow, mira, tienes maquillaje por todo acá, las mujeres. Arréglate. Mejor no. Así son las personas que son oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Se supone que la voluntad del Señor debe entenderse y luego aplicarse a nuestras vidas. Pablo continúa en el versículo 18, dándonos otro mandato que sirve para ilustrar la vida cristiana de sabiduría y de nuevo compararlo con la vida carnal de necedad. Dice ahí en el versículo 18, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. La idea aquí, entre este contraste, es qué te impulsa, qué te motiva, qué alimenta tus acciones, las cosas que haces, o simplemente qué te influye. ¿Estás bajo la influencia de alguna sustancia o estás bajo la influencia del Espíritu de Dios? Esa es la pregunta. Antes de que Dios me salvara, tal vez les he contado, yo era un borracho. Era un borracho miserable, una persona tan insensata. Cuando yo estaba bajo la influencia del alcohol, era impredecible porque no operaba por mi propia voluntad y por mi propio poder. No, eso se echó a la basura. Estaba yo operando bajo el poder. Y quiero decir la voluntad, pero el alcohol no tiene voluntad, no es un ser. Pero estaba operando bajo el poder de ese licor que yo ingería. Realmente hice muchas tonterías e insensateces en ese tiempo. Así que Pablo les implora a los cristianos a no llenarse o no ingerir un exceso de ninguna sustancia que pueda nublar su juicio. Es decir, algo que te hace impredecible. Evita eso. ¿Por qué? Porque si estamos embriagados, no podemos ser vigilantes, no podemos estar alertas a lo que está sucediendo a nuestro entorno, ¿verdad? O alguien sí puede estar emborrachado y saber exactamente qué está sucediendo a su error y cuándo vienen esos dardos del maligno. Nadie puede, porque está bajo el poder y la influencia de esa sustancia. Bien rápido quiero mencionar algo que tiene que ver con este versículo, pero no tiene que ver, ¿ok? Debemos entender que los cristianos tienen una libertad cristiana. Pablo no dice aquí que los cristianos no pueden beber vino. No dice eso, para nada. La Biblia nunca, escúchenme, nunca condena el consumo de bebidas fermentadas. Por otro lado, la Biblia condena repetida y enfáticamente la borrachera. Absolutamente. No hay un momento donde dice, sí, los borrachos heredarán el reino del cielo. De hecho, dice lo contrario, Pablo. Dice que los borrachos, juntos con estas otras personas que se emborrachan continuamente y su vida es conocida como eso de un borracho, no entrarán de ninguna manera al reino de Dios. No van a estar con Él en la eternidad gozándose y disfrutando de su presencia. No, un borracho no. Así como los adúlteros, y tú ponle cualquier otro pecado, ¿no? Pero solo quería aclarar eso porque hay mucho mal entendimiento sobre ¿es pecado o no es pecado? Pues depende. Ok, entonces en contraste con esto de ser llenar de licor o de alguna sustancia, y nosotros podemos agregar eso hoy, porque tal vez lo que hay hoy no había en esos días, ¿ok? Entonces vino era lo que era común en su comunidad, en
en sus tiempos, ¿no? Nosotros, pues, ¿qué tenemos? Pues otras cosas, ¿no? Cerveza, whisky, cosas diferentes. Así que cualquier sustancia influyente, Pablo prescribe en vez de eso, de ser lleno de eso, de ser llenos del Espíritu. Aquí es cuando unas iglesias tal vez empiezan a gritar, ya, sí, llenos del Espíritu. No estamos hablando de cosas muy sobrenaturales. Es decir, aquí el ser lleno del Espíritu es ser totalmente comprometido con la voluntad de Dios. Es ser tan entregado a la influencia de Dios que nuestras vidas, nuestros deseos, nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestro discurso, las acciones, las interacciones entre personas, cada una de esas cosas, cada paso que tomemos en nuestras vidas será gobernada completamente y motivada por esa influencia de aquel que mora en nosotros, el Espíritu Santo. Eso es todo lo que significa. Cuando nosotros nos hacemos a un lado y permitimos que el Espíritu Santo gobierne toda nuestra vida, toda área de nuestra vida, ¿cuál será el resultado? El resultado será una vida sabia, que vamos a caminar en sabiduría y no en necedad. Vamos a ser separados de las tinieblas y últimamente vamos a ser sinfónicos en la iglesia. ¿Okay? Vamos a tener una vida sinfónica con el resto de nuestros hermanos en la fe. Ese es el tercer resultado y el tercer punto. Debemos vivir vidas sinfónicas, versículos 19 al 21. Dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Cuando los cristianos viven bajo la influencia del Espíritu de Dios, el resultado será la unidad, la armonía, la coherencia dentro de la congregación. Si alguien no quiere eso, por favor, ahí está la puerta. Debemos como cristianos desear eso para nuestra congregación. Esa es la idea del versículo 19, que debemos cantar himnos, salmos, cantos espirituales con el corazón al Señor. Y me encanta esta imagen de la iglesia. Cuando la iglesia funciona como debe, como Dios pretende que funcione, asemeja a una orquesta espiritual que está perfectamente afinada y sincronizada. No sé si ustedes han visto esas orquestas grandes, donde hay 20, 40 personas, 80 personas, todos tocando un instrumento, pero tú escuchas la melodía y ¿qué escuchas? Una canción. Una canción. No escuchas acá y acá, no. Escuchas una sola melodía. Así que cada uno de nosotros, cada cristiano, está llamado a tener un canto de alabanza y gratitud a nuestro Dios en nuestro corazón que desborde para bendecir a nuestros hermanos que nos rodean y para animar a los cristianos que están a nuestro alrededor. Ese es el propósito. Para eso es la iglesia. La iglesia es un solo cuerpo. Y así como el cuerpo trabaja y está bien afinado y sincronizado, así debe ser la iglesia también, porque es un solo cuerpo. De nuevo, la iglesia será como una orquesta colectiva y perpetua de alabanza a Dios cuando cada miembro de la iglesia vive lleno del Espíritu de Dios. No importa si tenemos buena voz para cantar o no, porque Dios sabe que hasta personas lloran cuando yo canto. Lo que importa es que cada uno de nosotros nuestras voces espirituales, digamos, como redimidos de Dios en ese canto con nuestros corazones y ese canto que se une con el canto de los demás, de los hermanos, hacia Dios. Si Dios ha sacado ese corazón de piedra de nuestras vidas y en su lugar ha colocado un corazón nuevo de carne con nuevos afectos, ese corazón debería cantar
con alegría y gozo, no con chismes, no con amargura, no con tristeza. Además, una evidencia de un cristiano sabio y un cristiano que está lleno del Espíritu Santo es el hecho que da gracias a Dios, como dice ahí en el versículo 20. Da gracias a Dios. La gratitud debemos entender que es una característica definitoria de una persona que ha sido redimida, que ha sido salvada por el poderoso Evangelio de Jesucristo. Se supone que nosotros no debemos perseguir los tesoros de este mundo porque son inútiles, son vanos. Como Armando decía en Tesalonicenses, creo, que todo va a pasar. Era en Pedro, primero de Pedro, creo, que hablaba de que todo es para destrucción. ¿Por qué perseguimos las cosas de este mundo? No debemos. En cambio, debemos ejercitar contentamiento y dar gracias a Dios por lo que cada uno de nosotros tengamos, sea mucho en valor terrenal o poco. Se los voy a poner fácil: si somos ricos o pobres, debemos dar gracias, tener ese contentamiento en nuestras vidas cada día, porque lo que sucede y lo que estábamos platicando también el otro día es que al ver lo que otro hermano tiene, entra la codicia, entra de que ¿por qué ellos tienen tanto y yo tengo poco? Y empieza, tú mereces eso. Y no debemos buscar esos tesoros inútiles, debemos ejercer el contentamiento. Ahora, otro aspecto de una vida llena del Espíritu se menciona en el versículo 21, la sumisión. ¿Van a lanzar las piedras o? La sumisión es la evidencia de una persona que es guiada y motivada por el Espíritu Santo de Dios. Un cristiano que no se somete es como un címbalo ruidoso que interrumpe la hermosa melodía del resto de la congregación. Cristiano, cada uno de los que está aquí, ¿está agregando, está ayudando a esa melodía que tiene la iglesia o está interrumpiendo, está hiriendo esa melodía que tenemos? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué estamos aportando? ¿Ayuda o estamos hiriendo esa melodía? Debemos someternos. Ustedes y yo estamos llamados a ejercitar esta sumisión. Y tengan en cuenta que aquí es una sumisión mutua. Está en el contexto de la iglesia local. Es decir, los que estamos aquí, los que llamamos a este lugar nuestro hogar espiritual, estamos llamados entre nosotros a someternos mutuamente. Solamente el pastor no tiene que someterse, ahí dice. Solo los líderes no tienen que someterse. ¿Cómo no? No dice ahí específicamente, como lo dice en otros lugares, sí lo dice, que el rebaño, que los cristianos deben someterse a su liderazgo, al pastorado, a los pastores. Pero en este lugar dice, cristiano, ¿sabes a quién te tienes que someter? A los demás cristianos. ¿El pastor es un cristiano? Sí. ¿Los que se sientan en las bancas? Sí. Cristiano con cristiano debemos someternos. ¿Y por qué debemos someternos los unos a los otros? ¿Porque nos van a pegar? No. Dice ahí Pablo, por el temor de Cristo. Y si usted tiene la Reina Valera, dice el temor de Dios. De nuevo, no nos vamos a desviar, pero es un variante textual, no le afecta al significado del versículo, porque si dice Cristo está hablando de Dios, si dice Dios está hablando de Cristo. Debemos nosotros temer a Cristo. Por el temor a Cristo debemos someternos, porque estamos respetando a nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros nos sometemos a nuestros hermanos, porque su dueño, el dueño de nuestros hermanos, es el mismo Señor. Debemos someternos entonces, porque reverenciamos, porque tenemos esa reverencia hacia Dios, hacia Cristo.
Por eso nos sometemos. Y veremos más adelante, en este capítulo, de aquí al resto, donde se termina el capítulo 5, veremos que la sumisión es tan importante en el hogar también, en la iglesia, como ya vimos hoy, porque Cristo nos dio ese ejemplo para seguir. Quiero concluir con esto. Hermano, cristiano, sé sabio, camina con cuidado, sabiendo que tu adversario y mi adversario está esperando para vernos tropezar, para vernos desviar un poquito. Debemos vivir con mentes alertas. No debemos, no debemos darle oportunidad al enemigo. Debemos usar nuestro tiempo y nuestros esfuerzos y nuestros recursos sabiamente. Debemos usar bien cada momento con decisiones que van a glorificar a Cristo. No caigas bajo la influencia de nada que tenga el potencial de nublar tu juicio. Más bien permite que el Espíritu Santo de Dios guíe y gobierne todo lo que hagas, no solamente lo que hagas el domingo. Cuando cada uno de nosotros haga esto, sepan con certeza que la iglesia se parecerá a una hermosa sinfonía que agrada a Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque eres grande, eres bello, eres misericordioso. Eres todo lo que nosotros por naturaleza no somos. Pero tú nos has escogido, Padre. Tú nos has llamado de la tumba de la muerte y nos has resucitado a la vida. Por lo tanto, te debemos todo. Sabemos que tú requieres de tu pueblo santidad, rectitud moral. No en unas áreas de nuestras vidas, sino en toda área, en todo momento. Tú requieres que tus hijos usen bien el tiempo que tú nos has dado, que no desaprovechemos esas oportunidades para hacer el bien, para edificar a tu pueblo, para compartir el evangelio con aquellos que están perdidos. Sabemos que tú lo requieres de tu pueblo, no es una sugerencia, es un requerimiento. Por tanto, pedimos que tú, Espíritu Santo, que hagas la obra en nosotros para llevarnos a los que necesitamos, tomar esa información que tenemos en nuestra mente y mueve esa información a nuestros corazones para que nuestros corazones ahora puedan mover nuestras manos hacia las buenas obras. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendice a tus hijos. Ayúdales a día tras día a vivir como hijos de luz, como hijos de sabiduría, no como insensatos. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, dándote siempre gracias. Amén.